Soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16. Pues me arrobaron en esta publicación de la aventura de componer. Un usuario me arrobó aquí en este portal. Y esta es una crítica que hace la aventura de componer, que creo que es administrada por Noel Navas. Y hace una crítica al libro de Jaciel Rodríguez, Apocalipsis. Y le señala de enseñar en realidad dos segundas venidas de Cristo, o tres, la primera venida y luego la segunda en el rapto y la tercera, la segunda venida final. Y me llama la atención que aquí dice que está cometiendo, dice, un severo error doctrinal, porque estaría diciendo, dice que habrá dos venidas de Cristo. Y aquí hace algunas observaciones, por ejemplo, de que parusía, la palabra, tiene un sentido unívoco. Si lo vamos a leer en segunda de Tesalonicenses y primera, tiene que significar lo mismo. Ese tipo de argumentos que enseguida quiero hacer un comentario breve. Acá está el usuario que me arrobó. Creo que merece una respuesta porque este usuario tiene mucho tiempo señalando que estamos en un gravísimo error los dispensacionalistas al enseñar una segunda venida de Cristo en dos fases, en dos etapas. Así que disfrute el comentario a continuación. Soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16. Pues no es la primera vez que leo cosas de este usuario en donde sigue señalando al dispensacionalismo de que enseñamos contra lo que dice la Escritura, una venida de Cristo en dos fases o en dos etapas, que no enseñamos, como dicen los apóstoles, que Cristo viene una sola segunda vez, sino que nosotros dividimos esa segunda venida sin pruebas bíblicas. Dice que eso es un terrible error doctrinal, permítame disentir. La verdad es de que creo que eso es no entender el cómo las Sagradas Escrituras hablan de los eventos. Y si toda la objeción, la principal objeción radica en que nosotros estamos equivocados porque enseñamos una segunda venida de Cristo en dos fases o en dos etapas, déjeme leerle una obra del 2017 con la que probablemente este autor no ha interactuado. Me refiero a la obra de Hinson y Hitchcock, Can We Still Believe in the Rapture? Y déjeme traducirle lo que dice este párrafo. Una de las mayores críticas al rapto pretribulacional es que enseña dos venidas de Cristo. Los postribulacionistas fuertemente objetan la noción de que el rapto de la iglesia y el regreso de Cristo a la tierra son dos etapas o fases de un evento que están separados por al menos 7 años, porque dicen ellos esto enseña dos venidas futuras de Cristo, mientras que la Biblia solamente habla de un evento. Sin embargo, dice Hitchcock y Hinson, escucha, la primera venida de Cristo incluye múltiples eventos o fases: su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección y su ascensión. De hecho, su espíritu dejó su cuerpo en la muerte y regresó en la resurrección. Esto no se entiende como una venida separada, a pesar de que estos eventos tomaron un lapso de 3 días. Bueno, probablemente este argumento no vaya a convencer a este autor, que aunque aquí se habla del postribulacionismo, también es la misma objeción que tiene este autor, que entiendo que es amilenial. Así que la primera venida de Cristo estuvo dividida en varias etapas y no hay ningún problema en ello. También entre la muerte y resurrección del Señor hubo 3 días de por medio. Nadie dice nada, nadie objeta que se trata de una sola y única venida, primera venida de Cristo, en diferentes etapas que se experimentaron en el proceso de la revelación. Pero fíjate esta siguiente nota. Hay un precedente bíblico de un evento que se desarrolló en diferentes etapas. Por ejemplo, hubo 3 etapas en la cautividad babilónica de Judá: en el 605, en el 597 y en el 586 a.C. Cada una de estas se llamó igual, cautividad, pero fueron varias etapas de un mismo evento. Es importante recordar que hay múltiples etapas o aspectos o fases de la primera venida de Cristo, como acabamos de ver. Todos estos eventos fueron parte de la primera venida y estuvieron separados por diversos periodos de tiempo. De la misma manera, dice Hitchcock y Hinson, nosotros creemos que hay dos aspectos de la segunda venida de Cristo: el rapto o arrebatamiento, que tiene lugar en el aire, y en el regreso, que empieza en el aire pero termina con el regreso a la tierra. Y así puede usted seguir leyendo esta magnífica obra. Va a hablar también de cómo el concepto de Día del Señor también se desarrolla a través de fases.
bíblicamente eso está comprobado. Entonces, este autor y todos los que siguen esta idea, pues deben dejar de acusar al dispensacionalismo de estar en un gravísimo error doctrinal por hablar de la segunda venida de Cristo en dos fases, en dos etapas, porque es perfectamente consistente con la primera venida de Cristo, que ocurrió en diversas fases, en diversas etapas, separados por diversos periodos de tiempo. Nadie objeta eso, y no sé por qué la obsesión de este autor en estar insistiendo que estamos en un gravísimo error doctrinal. De ninguna manera es así. Si el dispensacionalismo enseña que hay dos etapas o dos fases en la segunda venida de Cristo, hay razones bíblicas y soporte suficiente para que nadie se esté escandalizando por eso. Y otra de las objeciones que el autor suele invocar es que el término parusía o la venida en el Nuevo Testamento pues tiene que significar lo mismo. Cada vez que leemos la venida de Cristo, la venida del Señor, pues tenemos que entender que se habla de la segunda y única venida de Cristo en una sola fase, en un solo periodo de tiempo, con una sola característica o etapa. Y yo respondí a esa y otras objeciones de este autor precisamente en mi libro Vindicando la Esperanza Dispensacional, que está disponible en Amazon. Y déjeme leerle lo que dice el doctor Zuber al respecto de la palabra parusía. No es una palabra unidimensional, estimado usuario, estimado objetor, no es parusía una palabra unidimensional. Tiene diversos usos que depende del contexto. Querer encerrar la palabra parusía para que signifique siempre la misma cosa va contra las reglas del exégesis, con todo respeto. Y fíjese lo que dice aquí el doctor Zuber. Cito: el término parusía se usa en varios pasajes del Nuevo Testamento, de una manera general y no técnica, para describir simplemente a alguien que viene, como 1 Corintios 16-17, se habla de Estéfanas y Fortunato, 2 Corintios 7, verso 6, verso 7 de Tito, con referencia a eventos específicos de los últimos tiempos, tales como el arrebatamiento o rapto, 1 Corintios 15, 23, 1 Tesalonicenses 2, 19, y el regreso corporal de Cristo a la tierra, Mateo 24, verso 3, verso 27, verso 37, verso 39. Un estudio de los usos de este término en el Nuevo Testamento revela que parusía, literalmente una presencia, denota tanto la llegada como la consiguiente presencia con. En algunos pasajes la palabra le da prominencia al principio de ese periodo, el curso del periodo está implícito. Y ahí cita un montón de versículos, 1 Corintios 15, 23, 1 Tesalonicenses 4, 15, etcétera, etcétera. Pero la conclusión es esta. En otras palabras, el término puede usarse para describir el periodo completo de la aparición del Señor, o características o eventos particulares que ocurren en el curso de esa aparición. Así que hay una parusia, pero no es unidimensional y no ocurre todo a la vez. Estimados amigos, creo que esto es suficiente para poder ya terminar con esa objeción de que los dispensacionalistas estamos en un gravísimo error por hablar de la segunda venida de Cristo en fases o en etapas. He demostrado aquí que doctrinal y exegéticamente tenemos nosotros razones para hacerlo de esa manera. Si usted no está de acuerdo con esto, pues muy bien, pero dejen de decir, por favor, que es un gravísimo error, porque de gravísimo error no tiene absolutamente nada. Pues ya me iba y se me olvidó decirles que este autor cree en la venida de Cristo en fases también, porque dice que Cristo vino en juicio en el 70. Escuchen. De los hermanos preteristas que dicen que Jesús ya regresó en el 70, en el año 70, la destrucción de Jerusalén, y que ya se cumplieron la mayoría de las profecías en esos días. ¿Tienen bases para eso? Todas las escuelas de interpretación tienen algún grado de preterismo, incluso los dispensacionalistas, porque pregúntale sobre Apocalipsis y vas a ver que Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3, eso ya se cumplió para ellos. Sí. Entonces es preterismo eso, ¿no? Un preterismo parcial, moderado. ¿Perdón? Algunos lo llaman preterismo parcial o moderado. Sí, todos de alguna manera somos preteristas. Ahora, yo creo que el preterismo total sí puede incurrir en herejía porque dice, ya Jesucristo regresó y ahorita estamos en los cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Pero todas las escuelas de interpretación tienen algo de preterismo. Ahora, desde el punto de vista de algunas escuelas escatológicas distintas al dispensacionalismo, creen que sí hubo una venida en el año 70, una venida en juicio, según ciertos textos de la Escritura, que tardaríamos mucho en ahondar, pero no la vemos como una venida física y literal, una venida en juicio que es distinto.
pero no la vemos como una venida física y literal. Una venida en juicio que es distinto. Soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16.